Estudiemos juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 23 de Génesis. Capítulo que obviamente viene después del capítulo 22, donde nosotros vimos en cierto sentido el intento de sacrificio de Abraham a su hijo Isaac por mandato de Dios. Dios prueba a Abraham. Abraham sale victorioso de la prueba y Dios reafirma el pacto y la promesa que había hecho con él y con su descendencia en el transcurso del final del capítulo. Así que lo que vimos el día de ayer más que todo se centró en las bendiciones que Dios ha jurado por sí mismo para darle a Abraham, a su descendencia, y que en su simiente, en su descendiente, esto es, en Jesús, iban a ser bendecidas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, podemos decir, somos y hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, y esta es una promesa que Dios jura por sí mismo desde el tiempo de Génesis capítulo 22. Pero ahora, entrando a Génesis capítulo 23, se nos narra una noticia muy triste. La esposa de Abraham, Sara, la mamá de Isaac, aquella que fue estéril durante prácticamente toda su vida llega a su fin. Sara va a morir y todo lo que va a suceder en el transcurso o como resultado de su muerte se va a narrar en el capítulo 23. Así que vamos a ver algunas cosas prácticas en este capítulo y rescatarlas para poder aplicarlas a nuestra vida. Así que vamos a entrar al capítulo 23 para ver qué es lo que Moisés, el autor de Génesis, nos sigue contando. Versículo 1. Sara llegó a vivir 127 años y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a llorar por Sara y a hacer duelo por ella. Vamos a los primeros dos versículos. Lamentablemente se nos cuenta que Sara, a la edad de 127 años, fallece. Sara pasa a la eternidad y Abraham, que parece que estaba de viaje o parece que estaba en otra región, va a hacer duelo por ella y a llorar. Es interesante que es la primera vez en la Biblia, o en Génesis y en toda la Biblia, que se nos va a mostrar la edad de una mujer al morir. ¿No? Sara es una mujer que ha sido tomada en mucha estima a la luz de la Escritura. Pedro en sus cartas la nombra, Isaías también. Por lo tanto, es una mujer que es nombrada algunas veces en la Escritura, a diferencia de otras mujeres en la Biblia. Se nos cuenta la edad de su muerte, se nos cuenta su muerte en sí misma, 127 años, y Abraham va a llorar por ella y va a hacer duelo por ella. Y acá hay dos cosas importantes que tenemos que conversar esta mañana y que tenemos que meditar en ellas. La primera es el tema de que Abraham va a llorar por su esposa ya fallecida Sara. Hoy en día, en nuestra cultura cristiana, lamentablemente, y en nuestra cultura en general, para los que estamos generalmente presentes aquí, es una cultura latinoamericana, el hecho de que un hombre llore es algo visto como algo débil. ¿No es así? O sea, siempre el hecho de que se diga los hombres no lloran implica que el llanto es una señal de debilidad. Pero eso no es algo correcto a la luz de la palabra de Dios. Nosotros vemos a un hombre de fe como Abraham llorando por su esposa. Y alguien podría preguntar, Horacio, ¿está mal que una persona llore cuando un familiar parte? Porque lamentablemente, esto lo he visto en muchos contextos cristianos, el hecho de decir que no deberías llorar porque tu familiar ya está en la presencia de Dios, implica de que al llorar no estás teniendo fe, no estás confiando en que tu familiar o tu amigo o tu amiga esté en la presencia de Dios, y por lo tanto tu llanto simboliza en cierto sentido una falta de entendimiento, debilidad de tu parte, etcétera, etcétera. Pero no es así a la luz de la palabra de Dios. No está mal llorar por nuestros familiares, amigos, vecinos que han fallecido. Esto es algo muy importante de entender, porque hoy en día hay dos errores. Pensar que un cristiano no debe llorar, porque al final tu familiar que creyó en el Señor está en la presencia de Dios, o no llorar, porque al llorar estás mostrando debilidad. Estas dos proposiciones son falsas. Llorar no es un símbolo de debilidad, sino es un símbolo muchas veces de amor y de dolor por algo que es antinatural en cierto sentido en nuestra vida diaria, que es la muerte. La muerte no es algo que nosotros deseemos, es algo que nos damos cuenta que es algo que no debería suceder en cierto sentido y nos causa dolor. Por lo tanto, llorar no es un símbolo de debilidad y no está mal llorar por un familiar que ha partido. Ahora, la distinción entre los que hemos creído en Cristo y aquellos que no han creído en Cristo es el motivo por el cual lloramos.
En el caso de una persona que no conoce al Señor, muchas veces el llanto viene por la pérdida de este familiar, que es un llanto correcto, pero es un llanto sin esperanza, ¿no? Realmente ellos esperan o entienden de que, bueno, la persona ya está en el cielo, ¿no? Pero en el fondo, en su forma de ver la vida y en su forma de sufrir, nos podemos dar cuenta que no hay esperanza. O sea, es como que ya se acabó, hasta ahí nomás llegó esa persona. Sí, ahora se ha convertido en un ángel en el cielo que me cuida, etcétera, etcétera. Y empiezan a decir conceptos equivocados, porque cuando nosotros nos morimos, no nos convertimos en ángeles, que quede claro eso. Cuando tú te mueres, pasas a la presencia de Dios o no pasas a la presencia de Dios. Punto, no te conviertes en otro ser. Los ángeles son otros seres. Nosotros no somos ángeles. Por lo tanto, cuando morimos no nos convertimos en un ángel guardián, no nos convertimos en otra especie. Seguimos siendo seres humanos, pero estamos en el espíritu. Y llorar, en cambio, para un cristiano debería ser señal de dolor. ¿Por qué señal de dolor? Porque de todas maneras vamos a extrañar a nuestros familiares. O sea, nuestro familiar, vamos a poner este caso, ha creído en Cristo y ha partido. Está en la presencia de Dios. Eso es un motivo de gozo. Pero igualito yo lloro porque ya no lo voy a tener cerca. O sea, generalmente el llanto no es por la otra persona, si se ponen a pensar. El llanto más que todo es por mí, porque yo ya no tengo esa persona cerca. Y eso no está mal. Es más, cuando nosotros leemos Juan capítulo 11, ese es un capítulo bien interesante. Yo les animo a leer Juan capítulo 11, porque en Juan capítulo 11 nosotros vemos que Jesús resucita a Lázaro. Pero antes de resucitarlo, y aún él sabiendo que lo iba a resucitar, Jesús, al ver el sufrimiento que ha causado la muerte o que causa la muerte, Jesús llora. Y Juan es enfático en decir, Jesús lloró. Por lo tanto, si el creador del universo cuando estuvo aquí en la tierra lloró por un familiar que partió, no está mal que nosotros lloremos. Es parte del duelo, es parte del dolor por tener un familiar que ha partido, pero nuestro llanto no debería ser sin esperanza, porque sabemos, por un lado, que ya no está con nosotros y eso es motivo de tristeza, pero por otro lado es un sentido de gozo, porque la persona está mucho mejor que nosotros en este momento si ha creído en Cristo. Yo creo que el llanto y el dolor y el duelo, que ya viene con un sentido de tristeza perenne, es el llanto por aquellos familiares nuestros que han partido sin conocer a Cristo. Generalmente nunca queremos aceptarlo, pero muchos de nuestros familiares lamentablemente en su vida tomaron la decisión de no seguir a Cristo y van a pasar la eternidad sin Él. Es doloroso, pero es una realidad. Por lo tanto, yo tengo familiares que han partido a la presencia de Dios y tengo familiares que no han partido a la presencia de Dios. Ya no están entre nosotros y van a pasar la eternidad sin Él. Y ese es un motivo de dolor y tristeza, pero sabiendo que Dios es justo y que Dios le ha dado la oportunidad a esas personas de creer y por su voluntad propia ellos han decidido rechazarlo. Pero no está mal llorar. Ese es el sentido principal dentro de estos primeros versículos en la vida de Abraham. Abraham no fue débil al llorar, Abraham mostró amor al llorar y no está mal llorar, porque hasta Jesús lloró por alguien que él sabía que iba a resucitar, imagínense eso, porque al rato lo resucita, nada más. Pero aún así Jesús lloró. Ahora, segundo punto. Y hemos visto que Abraham llora, pero Abraham hace duelo. Y también han surgido en algunos momentos preguntas con respecto a si está mal hacer duelo o no. Y en cierto sentido no está mal hacer duelo. El duelo es algo que es parte de nuestra vida, es parte del sufrimiento. Hay personas que toman más tiempo en hacer su duelo y hay personas que toman menos tiempo en hacer su duelo, pero no está mal en hacer duelo por nuestros familiares. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, también visitó lugares de duelo, solo que en el caso de Jesús, cuando visita esos lugares de duelo, resucita a las personas. Pero Jesús nunca atacó, nunca estuvo en contra de esa práctica de hacer duelo por un familiar que ha partido. Así que no está mal tampoco hacer duelo, como por ejemplo lo hacemos en nuestras culturas, por una persona que ha muerto. Algunos toman más tiempo para su duelo, otros menos tiempo, pero al final eso no es algo que Dios aborrezca o que muestra falta de fe, etcétera, etcétera. Que quede claro eso, y el padre de la fe, Abraham, hizo duelo por su esposa y lloró por ella. Así que podemos aprender eso esta mañana en la vida de Abraham al ver a su esposa sin vida en estos momentos. Bueno, sigamos viendo la lectura porque Abraham hace duelo por ella, pero Abraham va a buscar un lugar para que su esposa sea enterrada, por así decirlo, porque va a ser en una cueva. Vamos a leer un poco más acerca de esto en los siguientes versículos. Veamos el versículo 3 en adelante. Cuando Abraham dejó de llorar a su muerta, fue a hablar con los hititas. Les dijo: yo soy entre ustedes, un extranjero, un forastero.
Pero denme entre ustedes una propiedad para sepultura, y sepultaré allí a mi muerta. Los hititas le respondieron a Abraham: Señor nuestro, escúchanos. Para nosotros tú eres un príncipe de Dios. Sepulta tu muerta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Abraham va a visitar a los hititas. Va a visitar a los hititas porque tiene el propósito de comprar un lugar donde enterrar o donde sepultar a Sara. Estos hititas son gente que vive en Canaán, pero me encanta lo que los hititas le dicen a Abraham. Abraham reconoce que es un extranjero en su tierra. Abraham en cierto sentido está como un peregrino ahí. Abraham sabe que Dios le ha prometido toda esa tierra en un futuro, pero los hititas le dicen: nosotros sabemos que tú eres un príncipe de Dios. Por lo tanto, en cierto sentido, escoge el lugar que tú quieras comprar, que nosotros te lo vamos a dar. Así de sencillo. Y acá remarco algo que siempre voy a remarcar cada vez que pueda. Y eso es algo que ustedes me van a escuchar repetir 80.000 veces. Y las 80.000 veces las voy a seguir diciendo. Y es lo siguiente: Abraham ha sido, dentro de todo, un buen testimonio para los cananeos en esa tierra. Si Abraham hubiera vivido escondido solamente entre sus carpas, sin que nadie conociera su vida, ¿ustedes creen que los hititas le dijeran: tú eres para nosotros un príncipe de Dios? ¿Cómo es que los hititas llegaron a reconocer que Abraham era un príncipe de Dios? Porque vieron la vida de Abraham, porque Abraham convivió con ellos, porque Abraham fue peregrino en este mundo. No vivió escondido en la tierra de Canaán, sino vivió caminando por la tierra de Canaán. Y al caminar por la tierra de Canaán, la gente pudo ver su vida, pudo ver sus aciertos, pudo ver sus desaciertos, pudo ver su carácter de él y sobre todo pudieron ver al Dios de Abraham obrando en su vida. Y esto ya lo he repetido: tenemos que ser luz y sal. Que la gente que nos rodea, por nuestro testimonio y por ver la obra de Dios en nuestra vida, puedan decir: oye, claramente yo sé, Horacio, que tú eres un discípulo de Jesús. Claramente yo sé que tú eres un discípulo de Dios. O sea, de eso no me queda dudas. Quizás yo no sigo a tu Dios, pero yo tengo clarísimo, porque he visto tu vida, he visto tu comportamiento, he visto tu fe, he visto cómo Dios ha obrado en tu vida, que tú eres un discípulo del Señor. Que ese sea el testimonio que la gente tiene de nosotros. Pero para que ese testimonio se dé, la gente tiene que conocernos. Y para que ese testimonio te dé, o para que ese testimonio se dé, una de las cosas que tiene que pasar es que tú tienes que permanecer en Cristo y Él en ti. Porque ¿qué sucede? A veces nuestro testimonio es pésimo delante de la gente porque somos tibios, porque somos personas que están frías en nuestra fe. Entonces nos comportamos hasta peor que el mundo. Y esa es una llamada de atención para nosotros. Tendríamos que preguntarnos lo siguiente esta mañana. La gente que nos rodea, pónganse a pensar: familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, ¿pueden ver en ti el carácter de Cristo o no? ¿Pueden ver en ti el carácter de Cristo o no? No te estoy diciendo pueden ver que haces buenas obras, pueden ver que hablas del Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo si pueden ver en ti el carácter de Cristo. No lo que sale de tu boca necesariamente. Ah, no, yo sí voy a la iglesia, yo sí creo en el Señor, creen, arrepiéntete, etcétera, etcétera. O yo ayudo al necesitado, hago esto, voy a la iglesia. No. No lo que dices, no tus obras, tu carácter. Ven que eres una persona de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿o no? Si no lo están viendo en tu vida, hay una llamada de atención para ti y para mí. ¿Qué significa eso? Que no estoy pasando el tiempo suficiente con el Señor, que no estoy teniendo intimidad con Él diariamente. Porque eso significa que el Señor no me está transformando y que vivo prácticamente como alguien que no lo tiene a Él. Por lo tanto, es una llamada de atención para nosotros. En cambio, si la gente sí puede ver el carácter de Cristo en ti, y ojo, con eso no estoy diciendo que no tenemos que hacer, no servir a los demás, ni hablar de Cristo, no estoy negando eso. Pero lo que estoy diciendo es que lo central que la gente ve es el carácter de Jesús en ti. Por lo tanto, si la gente sí está viendo el carácter de Jesús en ti, va a poder dar testimonio en el pasar de los años, como los hititas en la vida de Abraham: tú eres un discípulo del Señor. En el caso de Abraham le dicen: tú eres un príncipe de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham no se escondió del mundo, sino Abraham vivió en medio de los cananeos y fue luz y sal para los cananeos. Y eso es algo importante de entender. El otro día conversaba con una persona de acá de la comunidad de WhatsApp que me escribió por privado y le decía: para muchas personas, nosotros vamos a ser la única Biblia que ellos van a leer. Esta es una frase muy conocida. Para muchas personas, nosotros vamos a ser la única Biblia que ellos van a conocer. Por lo tanto, ¿qué van a leer en ella?
¿Van a leer a Cristo o van a leer cualquier otra cosa? ¿O van a leer fariseísmo? Pónganse a pensar en su propia vida. Así que si realmente no estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, hay cambios que hacer. Y el primer cambio que hay que hacer es arrepentirnos, es reconocer que estamos mal y dar un giro de 180 grados. Y acercarnos a Jesús, acercarnos a sus pies, pedirle a Él ayuda, pedirle a Él transformación. Una de las cosas que algunos amigos míos se ríen, ¿no?, cuando oro así, y porque saben en cierto sentido las implicaciones de la respuesta de Dios, es decirle al Señor lo siguiente: Señor, transfórmame a tu imagen, duela lo que duela. Transfórmame a tu imagen, duela lo que duela. Mi esposa es testigo de que estas oraciones no nos gustan en cierto sentido y de que cuando Dios responde tampoco no nos gusta en cierto sentido, pero Jesús nos transforma a su imagen a veces con cosas dolorosas. Por lo tanto, si tienen que venir cosas dolorosas, que vengan. No las deseo, en verdad, pero lo que sí deseo es parecerme cada día más a Jesús. Y si para parecerme cada día más a Jesús tienen que suceder cosas dolorosas que maten el Horacio que quiere dominar en lugar de Jesús, que sea así. Amén, que así sea. Que el Señor permita cosas dolorosas para yo parecerme más a Jesús. Ahorita mientras lo digo, sé lo difícil que es, pero ese debería ser nuestro corazón, parecernos más a Cristo y que los que nos rodean puedan decir lo mismo que dijeron en el caso de Abraham. No necesariamente decir que somos príncipes o princesas de Dios, pero sí decir, tú eres un seguidor del Señor. Sí, quizás discrepo contigo, pero yo puedo ver eso en ti. Así que lo respeto. Y quién sabe, eso usa Dios para traerlos a sus pies también. Así que ese sea un mensaje y una llamada de atención para cada uno de nosotros. Para los que estamos caminando así, ánimo, permanezcan firmes. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y para los que todavía están en eso, como que no, Horacio, la verdad es que no, bueno, den un giro de 180 grados en la dirección en la que están yendo y tírense a los pies de Cristo. Porque Él es el único que puede hacer el cambio. Su esfuerzo no lo va a hacer. Jesús sí lo va a hacer. Así que los animo a eso esta mañana. Bueno, los hititas reconocen eso en Abraham al haber visto su vida y le dicen, bueno, puedes escoger el terreno que tú quieras. Así que vamos a ver cómo responde Abraham en los siguientes versículos. Vayamos al versículo, déjenme ver, versículo 7. Dice lo siguiente: Abraham se puso de pie e inclinándose ante los hititas, el pueblo de aquella tierra, les dijo: si es la voluntad de ustedes que yo sepulte a mi muerta, préstenme atención e intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, la que tiene en los límites de su heredad. Pídanle que me la ceda por justo precio, para que yo tenga entre ustedes una sepultura. Este Efrón estaba allí, entre los hititas, pues allí vivía. Así que en presencia de los hititas y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, le respondió a Abraham. Le dijo: no, señor mío, escúchame. Yo te cedo la heredad y te cedo también la cueva que esté en ella. Te la cedo en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y en presencia del pueblo de la tierra le respondió a Efrón. Le dijo: más bien, si te parece, te ruego que me escuches. Yo mismo te daré el precio de la heredad y entonces sepultaré allí a mi muerta. Hacemos una pausa. Abraham entra en negociación. Abraham le dice a los hititas: miren, hay un terreno de Efrón, hijo de Zohar, que me encanta, quiero comprar ese. Y Efrón está ahí. Así que Efrón se para y le dice: Abraham, ¿qué es ese terreno? Te lo cedo, te lo regalo en buena cuenta, le dice Efrón a Abraham. Y Abraham le responde y se inclina ante Efrón y ante los hititas y les dice: bueno, yo te quiero pagar el justo precio. Y acá surge una pregunta: ¿por qué Abraham no acepta el regalo? O sea, uno podría decir: oye, Abraham, no seas tonto, te lo está regalando, ¿por qué Abraham lo quiere comprar? Y acá viene la respuesta: Efrón no se lo está regalando. Lo que sucede es que en el mundo antiguo, en la forma de hacer negocios, se empezaba la negociación de esa manera. La negociación era: bueno, ¿qué es esa heredad para mí, no? Te la cedo, ¿no? Y tú empezabas a decir: no, pero ¿cuánto cuesta? Y Efrón lo que tendría que hacer es poner un precio bien elevado al principio, para que tú de ahí vayas regateando y digas: bueno, la pieza o la cueva con el terreno cuesta 400 ciclos de plata. Lo que Abraham tenía que hacer es: bueno, pero quizás te puedo pagar 300 o 200, y iban a estar negociando así. Era la forma de hacer negocios en la época. Así que Efrón no le está regalando el terreno a Abraham, está entrando en negociaciones con él. Vamos a ver ahora cómo Efrón responde y cómo empieza la negociación. Versículo 14. Pero Efrón le respondió a Abraham y le dijo:
Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 monedas de plata. ¿Qué es esa cantidad entre tú y yo? Ve y entierra tu muerta. Y Abraham aceptó el precio fijado por Efrón, y ante los hititas como testigos le entregó a Efrón la cantidad establecida, es decir, 400 monedas de buena ley entre mercaderes. Se cierra la negociación. Abraham en cierto sentido no regatea, me encanta eso, porque Abraham en cierto sentido, Abraham tiene dinero, ya primero hay que decir eso, pero Abraham no quiere entrar en negociación, sabe lo valioso que es esa cueva para enterrar a su esposa y para que él luego termine enterrado ahí. Así que cuando Efrón le dice son 400, pero ¿qué es entre nosotros? Sigue la negociación, era su forma cultural de hacer, Abraham acepta el precio. Abraham no dice, bueno, está bien, gracias por el regalo, ¿no? Ya, sí, está 400, pero como tú me has dicho, bueno, pero ¿qué es entre nosotros? Está bien, acepta el regalo. No, Abraham acepta el precio, porque era la forma de negociar. Que quede claro eso para nosotros. Pero acá podemos aprender un principio importante en nuestro tiempo devocional, ya para ir acabando, porque el tiempo siempre vuela. Y es el siguiente. Abraham trata de hacer las cosas de una manera legal. Trata de hacerlo justamente, trata de hacerlo correctamente, respetuosamente y de una manera legal. Me encanta eso porque es la actitud que nosotros deberíamos tener como cristianos. Abraham no trata de engañar a Efrón, Abraham no trata de sacar provecho de él, más bien hasta cede derechos con tal de ser un buen testimonio delante de los hititas. Al punto que Efrón pone el primer precio, que es el más alto, pues un precio que está elevado al precio original, y Abraham lo paga. Con eso no estoy diciendo que deberíamos en cierto sentido pagar cosas por encima de su precio, pero es la actitud, es el corazón de Abraham. Abraham no busca engañar, Abraham busca hacer las cosas justas, las cosas legales, las cosas de una forma correcta. Y esa es la forma en la que nosotros deberíamos actuar en nuestros negocios en el día a día. Y todos los hititas están en la puerta de la ciudad, que era el lugar donde se hacían los negocios. Así que Abraham, con justa razón, es reconocido por los hititas como un príncipe de Dios. Terminemos el capítulo para hacer una aclaración más y acabamos, ¿ok? Porque ya el tiempo nos voló. Versículo 16. Versículo 17. Así fue como la heredad de Efrón, así fue como la heredad que Efrón tenía en Macpela, al oriente de Mamre, es decir, la heredad con la cueva que estaba en ella, más todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, quedó como propiedad de Abraham, teniendo como testigos a los hititas y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y la heredad y la cueva que en ella había quedó como una posesión de Abraham para sepultura, cedida por los hititas. Bueno, el capítulo termina mostrándonos la compra de la cueva, en el caso de Abraham, para su esposa Sara. En esa cueva va a terminar enterrado o sepultado Sara, Abraham, Isaac, su esposa Rebeca, Jacob y Lea. Así que esta va a ser una cueva familiar donde van a estar enterrados los patriarcas. ¿Por qué Abraham quiere comprar este terreno, comprar esta cueva? Porque Abraham sabe que Dios le ha prometido que la tierra de Canaán, él se la va a dar por herencia. Y él sabe, en cierto sentido, que para que se le entregue, tiene que resucitarlos de entre los muertos. Por eso es el deseo de Abraham enterrar a Sara en la tierra de Canaán y no regresarse a su tierra, Ur de los Caldeos, para enterrarla. Porque sabe que Dios es fiel a sus promesas. Así que Dios los va a tener que resucitar en el día final y por eso compra este terreno. Porque Abraham no tiene tierras. Abraham vive como peregrino, esperando que Dios le dé la herencia. Abraham no tiene que ayudar a Dios. Creo que ya aprendió ese error. Así que compra la cueva exclusivamente para poder enterrar a su esposa y que su familia esté enterrada ahí hasta el día de la resurrección. Esa es la idea. Así que vemos la fe de Abraham al comprar esta cueva delante de los hititas. Bueno, como el tiempo ha volado, no puedo seguir hablando más cositas que quería decirles, pero quizás las podemos conversar en el tiempo de preguntas y respuestas. Espero que haya sido de edificación este pequeño devocional para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias, que Dios los bendiga.